El capitalismo se desarmó con la pandemia. Por fin pudimos ver el capitalismo desnudo, sin mercados ni competencia rancia entre empresas, sin la famosa mano invisible que controla la economía. Lo que sí vimos es la presencia máxima de los estados en la lucha contra este virus. Gobiernos que movían presupuestos hacia el área de salud, controles de precios y ordenanzas a las empresas sobre qué se debe producir. El capitalismo salvaje sigue presente, pero este tomó forma en la codicia, el individualismo y la abundancia. En personas que desde su poltrona con su plasma de 80 pulgadas, viendo Netflix con internet y palomitas, critican a la gente que sigue saliendo a la calle a buscarse unos dólares para poder comer. El capitalismo, por un lado, fue el fruto del interés, del afán de lucro. Curiosamente, la codicia fue el motor, porque atrás de la ganancia agarraron a la ciencia del cogote y la pusieron a trabajar al servicio de la tecnología, y eso aumentó la productividad y la creatividad del hombre. Y nos dio cosas formidables. Vivimos 40 años de vida más de promedio que hace un siglo y pico. Nos dio un montón de cosas, pero se pagó un sacrificio enorme. Y ahora corremos el peligro, porque esto no se puede parar. Corremos el peligro porque la codicia no tiene límite. Estamos corriendo el peligro de desbalancear todo el sistema ecológico del lugar donde vivimos, que es la Tierra. Entonces, estamos en un cruce de camino. No hay problema ecológico, hay problema político. Inventamos una civilización que ahora no tiene gobierno, lo gobierna el mercado, el interés. No le podemos parar el carro a grandes empresas que cambien su actitud, su destino, y además la acumulación. Se ha creado una cultura subliminal que la gente cree que para ser feliz hay que ser rico y estar podrido en plata. Y ese sueño podrido que lleva a la gente en la cabeza ya es olvidar que la felicidad está al lado de pocas cosas y que no tienen nada que ver con la plata. Tenés que asegurarte el morfe, tenés que asegurarte la comida, el techo, un mínimo de seguridad, pero no podés ser una bestia que viva para acumular y acumular plata. El capitalismo en tiempos de pandemia es la fiel imagen de la famosa película de Netflix, El Hoyo, en donde los que tenían acceso a la mejor comida eran los que estaban en pisos superiores, es decir, a la gente con posibilidades económicas, mientras que las personas de pisos inferiores solo tenían que conformarse con las sobras de los desechos que dejaban los ricos. Ahora es algo similar. Los ricos y poderosos consumen mucho más de lo que necesitan. Se quejan de que antes ganaban 10 millones anuales y ahora solo ganan 7. Los que se graban mientras donan miserias para el pobre para sentirse mejores personas y subir a la postre a sus redes sociales con su gran acción del día. Mientras su siguiente foto muestra la abundancia en su mesa al momento de comer su gran banquete. En cambio, el pobre en los suburbios de Guayaquil, por ejemplo, no tiene ni agua para lavarse las manos, y peor aún para una mascarilla y guantes que los opinólogos en Twitter recomiendan. En el Ecuador, país con un presidente que implementó un remedo mal hecho del capitalismo rancio de Chile, antes de la pandemia tenía el 60% de la población en el desempleo y subempleo. Ahora, según varios economistas, a raíz de la crisis por la pandemia, la reducción del precio del petróleo y el constante endeudamiento, se calculan pérdidas económicas de en torno al 30% anual, según el vicepresidente Otto. Es decir, que el Ecuador tendrá pérdidas en su economía solo comparables a los países europeos durante la Segunda Guerra Mundial, generando tasas de desempleo de hasta el 80% nunca antes vistas en la historia del país.
Es decir, que 8 de cada 10 ecuatorianos estarán desempleados cuando la cuarentena obligatoria se acabe. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna noticia que los medios tradicionales ocultan. Solo debes darle al botón suscribirse y dar clic a la campanita que se encuentra a un lado, y asignar la opción todas. ¿Está Ecuador sobrepasado por esta situación? ¿Cuál es su diagnóstico? Totalmente, especialmente Guayaquil. Esto se dijo, se veía venir que iban a colapsar los servicios sanitarios porque además incluso si en este momento se empieza a hacer todo bien, que no se está haciendo, ya vamos a recibir las consecuencias de las varias semanas donde se ha hecho las cosas mal o no se han hecho en absoluto. Entonces, lamentablemente esto seguirá creciendo, sobre todo en Guayaquil, el número de infectados y el número de fallecidos. En su opinión, ¿qué es lo que se tendría que estar haciendo a día de hoy? Porque desde el Ejecutivo actual de Lenín Moreno escuchamos que esto también es consecuencia de cómo dejó usted el gobierno. ¿Qué respondería? Ya basta, ya no sean criminales, ya no jueguen con la vida, por el amor de Dios. Discutamos eso después, hay muertos en las calles, asumamos responsabilidades. No se hizo lo que se tenía que hacer del inicio y no por falta de fondo. Pagaron deuda externa, pero no dieron presupuesto extra para la emergencia sanitaria. Imagínense la mayor emergencia sanitaria que recuerda la historia de la humanidad. No dieron presupuesto extra. Aquí no hay fórmulas mágicas. La solución es aislamiento, pero para aislar a la gente, sobre todo en una ciudad como Guayaquil, donde 60% de la gente trabaja en el sector informal, autoempleado, taxista, etcétera, tiene que garantizar alimentación en las casas. No se hizo nada. La gente tiene que salir a buscarse el pan. Segundo, eran los test, pruebas, para detectar las redes de contagio. Ofrecieron que venían 2 millones de pruebas. Era mentira. Hace poco ofrecieron decenas de miles. También mintieron. Como mucho estamos llegando a las 1000 pruebas diarias cuando se requiere 3 veces esa cantidad por lo menos. Y lo tercero, que ya era un deterioro, nos tomó esta crisis en las peores condiciones, sin gobierno, con un sistema sanitario destrozado y con una economía muy dañada. El Ecuador es la real imagen de lo que no se debe hacer durante una crisis sanitaria. Pagar una deuda de 324 millones de dólares en medio de una pandemia es algo inaceptable. Es visible la ausencia del presidente de la República y por otro lado hay un vicepresidente en plena campaña electoral. A esto se debe agregar a los ministros incompetentes como María Paula Romo, que autorizó un partido de fútbol en plena cuarentena obligatoria. La misma que ha sido artífice de los mayores engaños al país, con cifras oficiales de contagios que son un insulto a la inteligencia del ciudadano. Ahora muchos ciudadanos, después de aportar al país durante décadas en impuestos, son sepultados en una caja de cartón o simplemente dejados a la deriva en las puertas del hospital del IES. Con todo esto, ¿en serio piden que se apoye el gobierno? ¿Que aplaudamos que han reducido a la mitad los sueldos de los políticos? En Twitter los opinólogos hablan de unidad entre los grupos políticos y sociales. Pero ¿cómo podemos taparnos los ojos y hacer como si nada pasara? Si nunca pudieron solucionar algo incluso antes de la pandemia. Si vemos cómo el país se desmorona en pobreza y desempleo. No debemos ser los tontos útiles de nadie. Y siempre criticaremos lo que se hace mal y aplaudiremos si algo se hace bien. Pero por lo visto, es algo imposible. Entonces ahora te dicen, ay, los países autoritarios se van a meter en la privacidad de la gente, pero se te mete Amazon, se te mete en empresas privadas. Amazon está en condiciones de darse cuenta cuando una mujer está encinta por la conducta que tiene cuando compra y le empieza a machacar con información dirigida. Es una cosa increíble. Entonces nos sentimos monigote, porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta bárbara, pero todo depende para qué la usa. Y la están usando en gran medida para joder y someter mucho más a la gente y sobre todo tenerla embobecida, que se pague la vida pasando jote y nunca te alcanza y trabajás persiguiendo la felicidad como el burro que atrae la zanahoria y se te va la vida porque vos
terminás, no pagás con plata, pagás con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Y después no tenés tiempo para tus afectos, para tus cachorros, para tu querer, para tus viejos, para tus amigos, que al final es la única cosa que nos llevamos. Si eres nuevo en el canal te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna noticia que los medios tradicionales ocultan. Solo debes darle al botón suscribirse y dar clic a la campanita que se encuentra a un lado, y asignar la opción todas.